www.audiomódulosunat.blogspot.com. Presenta, Audiomódulo. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomódulosunat.blogspot.com. Evaluación de los resultados. Analizar los resultados obtenidos para confrontarlos con los objetivos establecidos, a fin de medir el grado de éxito alcanzado y determinar qué factores o influencias explican esos resultados. Definiciones del DO. El desarrollo organizacional, DO, busca instrumentar un cambio individual y organizacional para que una empresa pueda adaptarse a las fuerzas de cambio. Una de las más amplias definiciones de DO es la de Richard Beckard. Un esfuerzo, A, planeado, B, que cubre a la organización, C, administrado desde la alta dirección, D, que incrementa la efectividad y la salud de la organización, mediante, E, la intervención deliberada en los procesos de la 87. Organización utilizando el conocimiento de las ciencias de la conducta. Esta es una amplia definición, aplicable casi a cualquier técnica, política o práctica administrativa utilizada en un intento deliberado de cambio personal en una organización o de la organización en sí misma para lograr sus objetivos. El término clave es cambio. Las intervenciones pueden comprender desde la instrumentación de cambios en el diseño de plantas, hasta proveer al personal de las experiencias para que crezca su puesto, o una efectiva comunicación para seleccionar miembros de una organización. De acuerdo a la definición de Beckard, DO involucra un cambio planeado porque éste requiere diagnósticos sistemáticos, desarrollo de un plan de mejoramiento, y movilización de recursos para llevar a cabo los propósitos. Otra definición indica que es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios cambios. Venice 1969. Es un proceso de creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para regular el diagnóstico y el cambio de comportamiento entre personas, entre grupos, especialmente los comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la comunicación y la planeación en la organización. Ornstein, Burke y coeditores 1971. Características del DO. El desarrollo organizacional debe ser un proceso dinámico, dialéctico y continuo, de cambios planeados, a partir de diagnósticos realistas de situación, utilizando estrategias, métodos e instrumentos que miran a optimizar la interacción entre personas y grupos, para constante perfeccionamiento y renovación de sistemas abiertos técnico, económico y administrativo de comportamiento, de manera que aumente la eficacia y la salud de la organización y asegurar así la supervivencia y el desarrollo mutuo de la empresa y de sus empleados. El desarrollo organizacional requiere visión global de la empresa, enfoque de sistemas abiertos, compatibilización con las condiciones de medio externo, contrato consciente y responsable de los directivos, desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus relaciones, internas y externas, institucionalización del proceso y auto 88. Sustentación de los cambios. El DO implica valores realísticamente humanísticos, la empresa para el hombre y el hombre para la empresa, adaptación, evolución y o renovación. Esto es cambios que, aunque fueran tecnológicos, económicos, administrativos o estructurales, implicarán en último análisis modificaciones de hábitos o comportamientos. El DO no debe ser un curso o capacitación, aunque esto no sea frecuentemente necesario, solución de emergencias para un momento de crisis, sondeo o investigación de opiniones, solamente para información, intervención aislada y por esto desligada de los procesos gerenciales normales, iniciativa sin continuidad en el tiempo, una especie de laboratorio en una isla cultural aislada, un esfuerzo de especialistas y otras personas bien intencionadas, pero sin compromiso de los ejecutivos responsables. Una serie de reuniones de diagnóstico, sin generar soluciones y acciones de maniobra de algún ejecutivo para obtener o preservar poder, prestigio o ventaja a costa de otras personas. Proceso para explorar, manipular, perjudicar o castigar individuos o grupos. Un medio de hacer que todos queden contentos, algo que termine siempre en un final feliz. Objetivos del DO. Entre los principales objetivos del DO están el desarrollo de un sistema viable y capaz de autorrenovarse, es decir, que se pueda organizar de varias maneras, de acuerdo con las tareas. La función determina la forma. En lugar de que las tareas encajen en las estructuras ya establecidas. La óptima efectividad del sistema estable, cuadro básico organizacional, y de los sistemas temporales, proyectos, comisiones, etc., por medio de mecanismos de mejora continua, análisis del trabajo y recursos para feedback. El avance hacia una gran colaboración y poca competencia entre las unidades interdependientes. Uno de los mayores obstáculos para conformar organizaciones efectivistas es la cantidad de energía gastada en competencia inapropiada, energía que, por lo tanto, no es útil en la obtención de metas. Crear condiciones en las cuales surjan los conflictos y se manejen. La organización debe ver los conflictos como inevitables y que deben ser 89. Trabajados.
Generalmente se gasta más energía tratando de eludir, cubrir o maniobrar los conflictos inevitables en una organización, en lugar de resolverlos. Que las decisiones se tomen sobre las bases de la fuente de información y no de las funciones organizacionales. Esto no solo significa que las decisiones deben movilizarse hacia abajo en la organización, sino determinar cuál es la mejor fuente de información para trabajar sobre un problema en particular, y es ahí donde debe situarse la toma de decisiones. Todas las actividades de desarrollo organizacional apuntan al mejoramiento continuo de la empresa basándose en la retroinformación, la capacitación para la sensibilización y la formación de equipos. 24. La gestión de personal, en un mundo que cambia con toda rapidez, no puede quedarse en las simples actividades de enganche y mantenimiento de los recursos humanos. El enfoque debe ser estratégico, convirtiéndose en un aliado organizacional para construir organizaciones que aprenden, que crean, que adquieren y transmiten conocimiento. Evaluación de la capacitación y el desarrollo. A fin de verificar el éxito de un programa, los gerentes de personal deben insistir en la evaluación sistemática de su actividad. El implantar las normas de evaluación, antes de que se inicie el proceso de capacitación, es un paso de vital importancia, de manera que se administra a los participantes un examen anterior a la capacitación, para determinar el nivel de sus conocimientos. Es la realización de una etapa de reconocimiento que se desprende desde la identificación de las necesidades de capacitación. Un examen posterior a la capacitación y la comparación entre ambos resultados permite verificar los alcances del programa. El programa de capacitación habrá logrado sus objetivos totalmente si se cumplen todas las normas de evaluación y si existe la transferencia al puesto de trabajo. Los criterios que se emplean para evaluar la efectividad de la capacitación se basan en los resultados del proceso. 24 Desjergari, Varela Ricardo, Administración de Recursos Humanos, Pearson 2004, 90. Los capacitadores se interesan especialmente en los resultados que se refieren a las reacciones de los capacitados al contenido del programa y al proceso general. Conduce a que los conocimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de capacitación generen cambios en el comportamiento que se deriven del curso de capacitación para obtener los resultados o mejoras mensurables para cada miembro de la organización, como menor tasa de rotación, de accidentes o ausentismo. Existe una gran diferencia entre los conocimientos impartidos en un curso y el grado de transferencia efectiva. El éxito de un programa de capacitación y desarrollo se mide por los niveles efectivos que induzca en el desempeño. Pasos para la evaluación de la capacitación. Normas de evaluación. Examen anterior al curso o programa. Empleados capacitados. Examen posterior al curso. Transferencia al puesto. Seguimiento. Capacitación de grupos internacionales. La creciente tendencia de las organizaciones a contar con una fuerza de trabajo notablemente diversificada en cuanto a nacionalidades llevará con frecuencia a la necesidad de impartir cursos de capacitación a grupos que pueden diferir profundamente en cuanto a formación académica, antecedentes, expectativas, etc. La flexibilidad será siempre un factor esencial en estos casos. El respeto a las diferencias nacionales y culturales siempre tiende a rendir dividendos. Técnicas para recopilar información. Entrevista. Consiste en recabar información a través del diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado. Según la amplitud de las respuestas implicadas en las preguntas, la entrevista puede ser 91. Abierta, estructurada, semiestructurada, encuesta. Técnica que tiene la finalidad de brindar información sobre hechos concretos u opiniones del personal. Esta información se obtiene siempre a través de un cuestionario diseñado para el caso y las respuestas se dan por escrito en el mismo documento. La encuesta puede realizarse de dos maneras: reuniendo a todas las personas que serán encuestadas, con presencia del investigador, o enviando a cada encuestado el cuestionario para que lo conteste de manera individual sin la presencia del investigador. Características de las preguntas. Preguntas abiertas. Permiten una amplia expresión de las ideas, inquietudes y sentimientos de las personas. Preguntas semiabiertas. Permiten la respuesta libre del entrevistado pero dentro de ciertos límites. Pregunta cerrada. Se contestan con un sí o un no, o con la especificación de la respuesta para que el entrevistado seleccione. Observación directa. Consiste en el análisis directo de conductas en el trabajo para compararlas con un patrón de conducta esperada y en su caso, encontrar desviaciones que deben indicar la necesidad de la capacitación. Puede ser aplicada a personas o grupos. Es muy útil para la detección de necesidades de mejoramiento de habilidades físicas o de interrelación personal, especialmente cuando estas habilidades son complejas. Corrillos, grupos. Es una técnica altamente participativa, útil para muchos propósitos, incluido el proceso de enseñanza, aprendizaje, pero también puede servir para recopilar información relacionada con el sistema de detección de necesidades de capacitación, así como para examinar problemas de tipo organizacional y plantear soluciones. Lluvia de ideas. El objetivo principal de esta técnica es promover el surgimiento de ideas entre la gente. Si bien fue creada para desarrollar la creatividad en la búsqueda de solución a problemas específicos, puede ser empleada para expresar creencias u opiniones acerca de la problemática de la organización. Se aplica a pequeños grupos de trabajo. 92. Capítulo 4. Evaluación del desempeño. Lección 16.
Corrientes teóricas. En el entorno que nos rodea, cotidianamente evaluamos el rendimiento de las cosas y personas que nos rodean. Queremos saber el alcance que puede tener la potencia del equipo de sonido que compramos, qué velocidad tiene el procesador del computador, cómo reaccionan los amigos en situaciones de afrenta, cómo va el rendimiento de los insumos comprados para la elaboración de cierto producto, cómo se comportan las personas cuando llueve, etc. La evaluación del desempeño es un hecho cotidiano en la vida, así como en las organizaciones. Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas. Desde el momento en que una persona conoce a otra, la emplea, el trabajo de esta última pasa a ser evaluado en términos de costo-beneficio. Los sistemas formales de evaluación del desempeño no son nuevos. En la Edad Media la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y del potencial de cada uno de los jesuitas que predicaban la religión en todo el mundo, en una época en que la única forma de transporte y comunicación era la navegación a vela. El sistema se basaba en autoclasificaciones hechas por los miembros de la orden, informes de cada supervisor acerca de las actividades de sus subordinados e informes especiales hechos por cualquier jesuita que creyese tener informaciones acerca de su propio desempeño o del de sus compañeros, a las cuales un superior quizá no tenía acceso por un medio diferente. Algunos años después, en 1842, el Servicio Público Federal de los Estados Unidos implantó un sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de los funcionarios. En 1880 el ejército estadounidense adoptó el mismo sistema. En 1918 General Motor desarrolló un sistema de evaluación para ejecutivos. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial las empresas empezaron a implementar los sistemas de evaluación de desempeño, si bien, la preocupación se orientaba especialmente hacia la eficiencia de la máquina para aumentar la productividad de la empresa. A comienzos del siglo XX la Escuela de la Administración Científica inició un fuerte impulso de la teoría administrativa, con la aspiración de aprovechar la capacidad óptima de la máquina, situando a la par el trabajo del hombre y calculando con bastante precisión el rendimiento potencial, el ritmo de operación, la necesidad de lubricación, el consumo de energía y el tipo de ambiente necesario para el funcionamiento. La intensidad puesta en los equipos y la consiguiente orientación mecanicista de la administración no resolvieron el problema de la eficiencia de la organización. El 93. Hombre, considerado apenas como un operador de botones, era visto como un objeto flexible a los intereses de la organización y fácilmente manejable, puesto que se creía que estaba motivado únicamente por intereses salariales y económicos. Con el correr del tiempo las organizaciones lograron resolver problemas relacionados a la máquina, pero no los del hombre. La eficiencia de las organizaciones estaba aún por conseguir. La Escuela de las Relaciones Humanas consideró que la preocupación principal de los administradores debía ser el hombre. Las nuevas teorías administrativas se plantearon los mismos interrogantes que tenían que ver con la máquina, pero ahora relacionados con el hombre. ¿Cómo conocer y medir las potencialidades del hombre? ¿Cómo lograr que el trabajador desarrollara totalmente el potencial? ¿Cuál es la fuerza fundamental que impulsa sus energías a la acción? Frente a tales interrogantes surgió una infinidad de respuestas que ocasionaron la aparición de técnicas administrativas capaces de crear condiciones para un efectivo mejoramiento del desempeño humano dentro de la organización, y una gran cantidad de teorías sobre la motivación para trabajar. Las teorías administrativas y organizacionales surgidas como consecuencia del intento de dar respuestas a los interrogantes presentaron un fuerte y definitivo impacto en el mundo laboral. La importancia del hombre en las empresas y su rol dinamizador de los demás recursos organizacionales. De acuerdo a ello, el rol del hombre no se podía dejar de esa naturaleza, se hacía necesario que no solo se previeran los planes para implementar un rol del desempeño humano, sino que se debía evaluar y orientar la mancomunidad de los objetivos. Es así como en la etapa del proceso administrativo, la dirección, se considera que esta función es de vital trascendencia por el ejercicio de comando o liderazgo y sus componentes en el concepto, como lo es la ejecución de los planes de acuerdo a la estructura organizacional, la motivación, la conducción de los esfuerzos de los subordinados, la comunicación, la supervisión y el alcance de las metas de la organización. De lo anterior se desglosa el requerimiento que armoniza los objetivos de la empresa con los objetivos del trabajador, teniendo que los factores motivadores o que impulsan a la acción al personal tienen que ver con un proceso interno y que en la teoría tradicional abarca tres corrientes: jerarquía de las necesidades de Maslow, teoría de motivación, e higiene de Herzberg, motivación de grupo. Jerarquía de las necesidades. Establece que la naturaleza humana posee, en orden de predominio, 4 necesidades básicas y una de crecimiento que le son inherentes. 94. Básicas. Fisiológicas. Son aquellas que surgen de la naturaleza física, como la necesidad de alimento, reproducción, etc. De seguridad. La necesidad de no sentirse amenazado por las circunstancias del medio. Amor o pertenencia. Los deseos de relaciones afectivas con las demás personas. De estimación. La necesidad de confianza en sí mismo, el deseo de fuerza, logro, competencia y la necesidad de estimación ajena, que se manifiesta en forma de reputación, prestigio, reconocimiento, atención, importancia, etc.
Crecimiento. Realización personal. El deseo de todo ser humano de realizarse a través del desarrollo de su propia potencialidad. Estas necesidades se satisfacen en el orden en que se han anotado, de tal manera que cuando la necesidad número 1 ha sido satisfecha, la número 2 se activa, y así sucesivamente. Se debe anotar que si bien la afirmación, de la activación de estas necesidades, pareciera ser automática y en orden, la posición, en determinado momento, de la persona puede variar ese ordenamiento. 95. Teoría de motivación e higiene, de Herzfeld. Propone dos niveles de necesidades. Factores de higiene o mantenimiento, que son aquellos que evitan la falta de satisfacción pero no motivan, tales como el tipo de administración vigente en la empresa, sus políticas, supervisión, salarios, relaciones interpersonales, condiciones del trabajo. Estas últimas se reflejan en lo que se denomina clima organizacional. Motivadores, que incluyen realización, reconocimiento, responsabilidad, el trabajo en sí mismo, el progreso o crecimiento. Motivación de grupo. Se consideran 5 factores. Espíritu de equipo, identificación para lograr fines comunes, aumenta la productividad. Identificación con los objetivos de la empresa, coordina los intereses de grupo con los individuales y todos con los de la organización, lo que conduce a la autorrealización por la obtención de los objetivos. Práctica de administración por participación, integra al trabajador emocional y mentalmente a la situación de grupo de trabajo y objetivos de la empresa mediante la participación activa de algunas decisiones. Establecimiento de relaciones humanas adecuadas, tiene que ver con el clima organizacional donde los sistemas adecuados de comunicación y autorrealización promueven la eficiencia del personal. Eliminación de prácticas no motivadoras, la elevación de la moral de los trabajadores se realiza mediante la eliminación de algunas prácticas como el control excesivo, poca consideración a la competencia, las decisiones rígidas, no tomar en cuenta los conflictos y los cambios súbitos. El concepto es un medio que permite apreciar el desempeño de cada persona en el cargo o el potencial de desarrollo futuro, permitiendo localizar problemas de supervisión de personal, integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa en la actualidad, desacuerdos, desaprovechamiento de empleados con potencial más elevado que el requerido por el cargo, motivación, etc. Además, el proceso sirve para estimular o juzgar el valor y la excelencia de las cualidades de las personas. Otra definición indica que la evaluación del desempeño es la valoración del trabajador en el cargo, es decir, evaluar o ponderar lo que la persona hace. La evaluación del desempeño puede constituirse en un mecanismo de retroinformación que contribuye al desarrollo del sistema de administración de personal en las empresas 25 Galeano Luis Jairo, Anzola Rojas Javier, Administración de Personal, 2003 en la organización. Lección 17. Objetivos de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño no puede reducirse únicamente al simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento funcional del subordinado, sino que es necesario profundizar para ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. Si debe modificarse el desempeño, el mayor interesado debe ser el evaluado. Este debe saber no solo acerca del cambio planeado, sino saber también por qué y cómo deberá implementarse este, debe recibir retroinformación adecuada y reducir diferencias con respecto a su acción en la organización. La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, por cuanto las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias pero insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo hacen, de manera que se convierte en un instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos en la empresa. Algunos de los objetivos pueden ser los siguientes: acomodamiento del individuo al cargo, de acuerdo a una valoración donde se determina su idoneidad. Detección de las necesidades de capacitación y potenciación del desarrollo del mismo. Implementar un cronograma de promociones. Creación de una tabla de incentivos salariales por buen desempeño. Búsqueda del mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subalternos, es decir, programas de clima laboral. Información básica para la investigación de recursos humanos. Establecer patrones de comportamiento que apunten a estimular la productividad y eficiencia en la organización. Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa. Retroinformación, feedback, de información al individuo evaluado. Otras decisiones relacionadas con el personal. Transferencias, licencias, ascensos, etc. Chevenato resumió los objetivos de la evaluación del desempeño para presentar los 97, de 3 maneras. 26. Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su pleno empleo. Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja competitiva de la empresa, y cuya productividad puede desarrollarse de modo indefinido dependiendo del sistema de administración. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos organizacionales y por otra, los objetivos individuales. Ventajas de la evaluación del desempeño. Además de mejorar el desempeño, muchas compañías utilizan esta información para determinar las compensaciones que otorgan.
Un buen sistema de evaluación puede también identificar problemas en el sistema de información sobre recursos humanos. Las personas que se desempeñan de manera insuficiente pueden poner en evidencia procesos equivocados de selección, orientación y capacitación, o puede indicar que el diseño del puesto o los desafíos externos no han sido considerados en todas sus facetas. Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de personal. Por norma general, el Departamento de Recursos Humanos desarrolla evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados utilizables. En la mayoría de las organizaciones, es el departamento de personal el que diseña el sistema de evaluación, pero en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en la generalidad de los casos es tarea del supervisor del empleado. Las ventajas se resumen de la siguiente manera. Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 26 Chiavanato y D'Alberto, Administración de Recursos Humanos, McGraw-Hill 2098. Políticas de compensación. Puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos. Decisiones de ubicación. Las promociones, transferencias y separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto. Necesidades de capacitación y desarrollo. El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no aprovechado. Planeación y desarrollo de la carrera profesional. Guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. Imprecisión de la información. El desempeño insuficiente puede indicar errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de personal. Errores en el diseño del puesto. El desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto. Desafíos externos. En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser identificados en las evaluaciones. Preparación de las evaluaciones del desempeño. El objetivo de la evaluación es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo el puesto. Los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Es necesario que tengan niveles de medición o estándares completamente verificables. Por directamente relacionados con el puesto, se entiende que el sistema califica únicamente elementos de importancia vital para obtener éxito en el puesto. Si la evaluación no se relaciona con el puesto, carece de validez. Se entiende que la evaluación es práctica cuando es comprendida por evaluadores y evaluados. Un sistema complicado puede conducir a confusión o generar suspicacia y conflicto. Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil, porque permite prácticas iguales y comparables. En determinados países de alto nivel de industrialización, se ha llegado incluso a la estandarización de evaluaciones del desempeño entre diversas industrias del mismo ramo. Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño. Estándares de desempeño. La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden en forma directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas específicas de desempeño mediante el análisis de las labores. Basándose en las responsabilidades y labores en la descripción del puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados en todos los casos. 99. Cuando se carece de esta información, los estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto, conversaciones directas con el supervisor inmediato. Mediciones del desempeño. Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. En general, las observaciones indirectas, exámenes escritos, simulaciones, son menos confiables porque evalúan situaciones hipotéticas. Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por otras personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades producidas, el número de unidades defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa. Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que pueden considerarse opiniones del evaluador. Cuando las mediciones subjetivas son también indirectas, el grado de precisión baja aún más. Elementos subjetivos del calificador. Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos. Los prejuicios personales. Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. Efecto de acontecimientos recientes. Las calificaciones pueden verse afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas acciones, buenas o malas, estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para disminuir este efecto. Tendencia a la medición central. Algunos evaluadores tienden a evitar las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta manera sus mediciones para que se acerquen al promedio. Efecto de halo aureola.
Ocurre cuando el evaluador califica al empleado predispuesto a asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce. Interferencia de razones subconscientes. Movidos por el deseo inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas. Métodos para reducir las distorsiones. Cuando es necesario el empleo de métodos 100 subjetivos para la medición del desempeño, los especialistas en personal pueden reducir las posibilidades de distorsión mediante capacitación, retroalimentación y una selección adecuada de técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el desempeño durante el pasado y las que se apoyan en el desempeño a futuro. Elementos interculturales. El miembro de determinado grupo tiende a pensar que las prácticas, creencias, tradiciones, etc., de su propio grupo son las mejores, y que las prácticas y creencias de otros grupos son atrasadas, excesivamente ruidosas o peligrosas. Este fenómeno recibe el nombre de etnocentrismo, y se puede definir como la tendencia a considerar que los propios valores son siempre los mejores. Todo evaluador del desempeño tiene determinadas expectativas sobre la conducta del personal que debe evaluar. Gran parte de esas expectativas se basan en elementos culturales. Lección 18. Selección de criterios. Antes de llevar a cabo cualquier evaluación, es preciso que los criterios con los cuales se evaluará a los empleados estén bien definidos. Se deben escoger de antemano estos criterios o pautas en base al estudio y entendimiento de los requisitos del trabajo. Los criterios específicos evidentemente diferirán de un trabajo a otro, pero fundamentalmente se basan en los conceptos generales de cantidad y calidad de rendimiento. Deben hacerse 3 consideraciones básicas al escoger los criterios. Pertinencia. Los criterios deben ser seleccionados de acuerdo a la relación directa que tienen con las diferentes actividades realizadas en el puesto de trabajo y los objetivos que se han de cumplir. Que no haya desviación. Al comparar cada desempeño de los trabajadores de una misma área, producción, finanzas, servicio al cliente, por ejemplo, se deben tener en cuenta las condiciones sobre las que se realizan las labores, de manera que la utilización de determinadas tecnologías pueden ser un factor de importancia al momento de realizar la comparación y tergiversar la información y el análisis. Lo mismo suele ocurrir cuando se compara el desempeño de los vendedores, puesto que la diferencia que puede haber en los resultados del cumplimiento de los presupuestos pueden diferir por el estrato o zona donde se trabaja. Confianza. La confiabilidad de un criterio se refiere a su estabilidad o uniformidad. En el caso de rendimiento de trabajo, se refiere a la manera en que los individuos tienden 101 a mantener un cierto nivel de desempeño a través del tiempo. Puede ser medido al correlacionar 2 conjuntos de clasificaciones hechas por un solo evaluador o por 2 evaluadores diferentes. Aparte de estas condiciones técnicas al escoger criterios, hay que contemplar que estos deben ser aceptados por la administración. Cualidades o criterios utilizados en la evaluación de desempeño. Cualesquiera que sean las cualidades o criterios, deben reunir las siguientes características, que permitan una valoración de la actuación de los individuos en cuanto al rendimiento y aptitudes personales. Que sean objetivas, siempre que sea posible, es decir, que reflejen hechos concretos. Que recaigan sobre un aspecto particular de la actuación de los individuos y no sobre aspectos generales. Que sean de fácil observación. Que se presenten con cierta frecuencia en relación con número de cualidades. A considerar no se puede dar una norma rígida, ya que dependerá de las circunstancias y características de cada empresa. Hay que combinar la precisión que se desea obtener con la simplicidad del sistema. Una mayor precisión supone un mayor número de cualidades y viceversa. A título informativo se puede decir que el número de cualidades más empleada oscila entre 5 y 15 aproximadamente, con el objeto de que todos los calificadores interpreten de la misma forma, es decir, asignen el mismo significado a cada cualidad. Es indispensable definirlas delimitando su contenido y alcance. Estas definiciones deben ser claras y comprensibles para todo el personal, por lo que hay que tener cuidado al redactar estas definiciones a fin de que sean de fácil interpretación. Ejemplo: cooperación. Considere su actitud con los compañeros de trabajo y su efecto sobre otros trabajadores. También incluye una disposición para trabajar con y para otros. A manera de ejemplo, una lista de criterios podría ser la siguiente: calidad del trabajo, cantidad de trabajo, cooperación, conocimiento del trabajo, iniciativa, facilidad de expresión. 102. Sociabilidad. Métodos de evaluación basados en el desempeño durante el pasado. Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las técnicas de evaluación más comunes son: escalas de puntuación. El evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que va de bajo a alto. La evaluación se basa únicamente en las opiniones de la persona que confiere la calificación. Se acostumbra a conceder valores numéricos a cada punto, a fin de permitir la obtención de varios cómputos. Algunas empresas acostumbran vincular la puntuación obtenida a los incrementos salariales. Sus ventajas son la facilidad de su desarrollo y la sencillez de impartirlo. Los evaluadores requieren poca capacitación y se puede aplicar a grupos grandes de empleados. Las desventajas son numerosas. Es muy probable que surjan distorsiones involuntarias en un instrumento subjetivo de este tipo. Se eliminan aspectos específicos de desempeño de puesto a fin de poder evaluar puestos diversos. La retroalimentación también se ve menoscabada, porque el empleado tiene escasa oportunidad de mejorar aspectos deficientes o reforzar los adecuados cuando se administra una evaluación de carácter tan general. Este método se encuentra en la clasificación de las escalas gráficas semicontinuas, por cuanto se incluyen puntos intermedios definidos entre los extremos, límite mínimo y límite máximo, para facilitar la evaluación.
La calificación puede darse de manera cuantitativa o cualitativa, depende del criterio que se implemente en la escogencia de los factores a medir. Esta misma representación puede ser llevada a un cuadro donde se incluyan más factores a medir y se le puede añadir un criterio calificativo. Ejemplo. 103. Evaluación del desempeño de la empresa. Turnifación. Fecha. Periodo comprendido entre. Hasta. Nombre del empleado. Área. Criterios. Insuficiente, regular, bueno, excelente. Factores a medir. Cooperación. Confiabilidad. Calidad de trabajo. Ahora bien, las escalas gráficas para facilitar la evaluación se representan mediante gráficas de dos entradas. En las entradas horizontales, filas, se escriben los factores sobre los cuales se va a calificar el desempeño, y en las entradas verticales, columnas, se escriben los criterios o las gradaciones de cada factor a evaluar. Con una frase descriptiva se determina el alcance de la calificación. Algunas empresas utilizan el método de escala gráfica con asignación de puntos para cuantificar los resultados y facilitar las comparaciones entre los empleados. Es una combinación puesto que se describe el criterio con el cual se evalúa el factor y además se le otorga un valor ponderado que se representa en puntos, de acuerdo a la importancia que se le asigna. Cuando se ha finalizado la evaluación, se suman los puntos obtenidos. A continuación se podrán observar los ejemplos de una escala gráfica con descripción del criterio y una con descripción y asignación de puntos. 104. Factores de evaluación. Grados. Puntos. Producción. Evalúe la producción del trabajo o la cantidad de servicios. 1 de febrero de 2003. Producción inadecuada. 4 de mayo de 2006. Producción apenas aceptable. 7 de agosto de 2009. Producción que satisface. Pero no tiene nada especial. 10 de noviembre de 2012. Mantiene siempre una buena producción. 13, 14, 15. Siempre da cuenta de un volumen de servicio fuera de lo corriente. Calidad. Evalúe la exactitud, la frecuencia de errores, la presentación, el orden y el esmero que caracterizan el servicio del empleado. 1 de febrero de 2003. Es imposible confiar en sus servicio, por lo cual requiere vigilancia permanente. 4 de mayo de 2006. No produce siempre los resultados esperados si no se vigila constantemente. 7 de agosto de 2009. Puede confiarse en él si se ejerce vigilancia normal. 10 de noviembre de 2012. Es dedicado. Solo necesita una breve instrucción. 13, 14, 15. Merece la máxima confianza. No requiere vigilancia. 105. Lista de confrontación. Requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El evaluador suele ser el supervisor inmediato. Independientemente de la opinión del supervisor, el departamento de personal asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación, de acuerdo con la importancia de cada uno. El resultado recibe el nombre de lista de confrontación con valores. Estos valores permiten la cuantificación. Si en la lista se incluyen puntos suficientes, puede llegar a proporcionar una descripción precisa del desempeño del empleado. A pesar de que este método es práctico y estandarizado, el uso de afirmaciones de carácter general reduce el grado de relación que guarda con el puesto específico. Las ventajas son la economía, la facilidad de administración, la escasa capacitación que requieren los evaluadores y su estandarización. Las desventajas son la posibilidad de distorsiones, interpretación equivocada de algunos puntos y la asignación inadecuada de valores por parte del departamento de personal, además de la imposibilidad de conceder puntuaciones relativas. Evaluación del desempeño de la empresa. Turnifación. Lista de confrontación. Fecha. Periodo comprendido entre. Hasta. Nombre del empleado. Área. Criterios. Insuficiente, regular, bueno, excelente. Concepto. Valor. 1. Cumple su horario normalmente. 2. Coopera de manera habitual. 3. Su orden y presentación es excelente. 4. Alto sentido de responsabilidad. 5. Procura tener iniciativa. Total puntos. 106. Método de selección comprometida. Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. En ocasiones, el evaluador debe seleccionar la afirmación más descriptiva a partir de grupos de 3 o 4 frases. Independientemente de las variantes, los especialistas agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, el desempeño, las relaciones interpersonales. El grado de efectividad del trabajador en cada uno de estos aspectos se puede computar sumando el número de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el evaluador. Los resultados pueden mostrar las áreas que necesitan mejoramiento. Tiene la ventaja de reducir las distorsiones introducidas por el evaluador, es fácil de aplicar y se adapta a una gran variedad de puestos. Evaluación del desempeño de la empresa. Turnifación. Método de selección comprometida. Fecha. Periodo comprendido entre. Hasta. Nombre del empleado. Cargo. Sección. Instrucción para la evaluación. A continuación encontrará frases combinadas en bloques de 4. Escriba una X en la columna lateral bajo el signo más para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, y bajo el signo para indicar la frase que menos define su desempeño. No deje ningún bloque sin llenar 2 veces. Descriptores número más solo hace lo que le ordenan. 01 tiene temor de pedir ayuda. 41 comportamiento irreprochable. 02 mantiene su archivo siempre ordenado. 42 acepta críticas constructivas. 03 ya presento baja de producción. 43 no produce cuando está sometido a presión. 04 es dinámico. 44 evaluador. Observaciones.
107. Aunque es práctico y se estandariza con facilidad, las afirmaciones de carácter general en que se basa pueden no estar específicamente relacionadas con el puesto. Ello puede limitar su utilidad para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño. Un empleado puede percibir como muy injusta la selección de una frase sobre otra. Método de registro de eventos críticos. Requiere que el evaluador lleve una bitácora diaria o un archivo en computadora. El evaluador consigna las acciones más destacadas, positivas o negativas, que lleva a cabo el evaluado. Estas acciones o acontecimientos tienen dos características. Se refiere exclusivamente al periodo relevante a la evaluación, y se registran solamente las acciones directamente imputables al empleado. Las acciones que escapan a su control solo se registran para explicar las acciones que lleva a cabo el evaluado. Es útil para proporcionar retroalimentación al empleado. Reduce el efecto de distorsión por acontecimientos recientes. Gran parte de su efectividad depende de los registros que lleve el evaluador. Algunos supervisores empiezan registrando algunos incidentes con lujo de detalles, pero posteriormente decae el nivel de registro, hasta que al acercarse la fecha de evaluación añaden nuevas observaciones. Cuando esto ocurre, se presenta el efecto distorsión que ejercen los acontecimientos recientes. Incluso cuando el supervisor va registrando todos los acontecimientos, el empleado puede considerar que el efecto negativo de una acción equivocada se prolonga demasiado. Escalas de valoración conductual. Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo es la reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. A partir de descripciones de desempeño aceptable y desempeño inaceptable obtenidas de diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño. Método de verificación de campo. Un representante calificado del personal participa en la puntuación que conceden los supervisores a cada empleado. El representante del departamento de personal solicita información sobre el desempeño del empleado al supervisor inmediato. A continuación, el experto prepara una evaluación que se basa en esa información. La evaluación se envía al supervisor para que la verifique, canaliza y discuta primero con el experto de personal y posteriormente con el empleado. El resultado final se entrega al especialista de personal, quien registra las puntuaciones y conclusiones. La participación de un personal calificado permite que 108 aumenten la confiabilidad y la comparabilidad, pero es probable que el aumento en el costo haga que este método sea caro y poco práctico. Una variante se emplea en puestos donde la evaluación del desempeño puede basarse en un examen de conocimientos y habilidades. Los expertos provienen del área técnica como del departamento de personal. Los exámenes pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles deben ser confiables además de estar validados. El especialista en evaluación del desempeño lleva a cabo una entrevista con cada jefe cumpliendo aproximadamente el siguiente itinerario. Primero, valoración inicial. El desempeño de cada empleado se evalúa de acuerdo con uno de los tres aspectos siguientes. Desempeño altamente satisfactorio. Desempeño satisfactorio, desempeño insatisfactorio. Segundo, análisis suplementario. Una vez definida la valoración inicial del desempeño, cada empleado es evaluado con mayor énfasis mediante la formulación de preguntas que el especialista expresa al jefe. Tercero, planeación. Una vez examinado el desempeño, se elaboran los procedimientos a seguir y que pueden ser: inducción al empleado, reentrenamiento del empleado, capacitación, desvinculación y sustitución, traslado a otro cargo, desvinculación y sustitución, mantenimiento en el cargo actual. Cuarto, seguimiento. Se trata de una confrontación o confirmación del cambio que se ha efectuado en el desempeño de cada empleado. Métodos de evaluación en grupos. Los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse en varios métodos que tienen en común la característica de que se basan en la comparación entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son conducidas por el supervisor. Son muy útiles para la toma de decisiones sobre incrementos de pago basados en el mérito, promociones y distinciones, porque permiten la ubicación de los empleados de mejor a peor. Con frecuencia, estos resultados comparativos no se revelan al empleado. Hay dos puntos importantes que apoyan el uso de estos métodos. En la organización siempre se efectúan comparaciones, y estos métodos son más confiables para el 109. Empleado. La confiabilidad resulta garantizada por el proceso mismo de puntuación y no por reglas y políticas externas. Método de categorización. Lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de mejor a peor. En general, se sabe que unos empleados superan a otros, pero no es sencillo estipular por cuánto. Este método puede resultar distorsionado por las inclinaciones personales y los acontecimientos recientes, si bien es posible hacer que intervengan dos o más evaluadores. Su ventaja es la facilidad de administración y explicación. Método de distribución forzada. Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada categoría. Las diferencias relativas entre los empleados no se especifican, pero en este método se eliminan las distorsiones de tendencia a la medición central, así como las de excesivo rigor o tolerancia. Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible que algunos se sientan injustamente evaluados. Una variante es el método de distribución de puntos, cuando el evaluador tiene que otorgar puntos a sus subordinados. Método de comparación por parejas. El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluados en el mismo grupo. La base de la comparación es, por lo general, el desempeño global. El número de veces que el empleado es considerado superior a otro se puede sumar para que constituya un índice.
Aunque sujeto a fuentes de distorsión por factores personales y acontecimientos recientes, este método supera las dificultades de la tendencia a la medición central y excesiva benignidad o severidad. El cuadro siguiente se evidencia la evaluación de 4 empleados, Alberto, Benjamín, Carlos y Darío, mediante el método de evaluación por pares, de lo cual resulta una clasificación final respecto del factor de evaluación del desempeño. Eficiencia. Alberto y Benjamín décimo. Alberto y Darío décimo. Carlos y Darío décimo. Alberto y Carlos décimo. Benjamín y Carlos décimo. Benjamín y Darío décimo. Puntuación 2, 3, 1. Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro. 110. Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. Autoevaluaciones. Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una técnica muy útil cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. Es mucho menos probable que se presente actitudes defensivas. Cuando las autoevaluaciones se utilizan para determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto más importante de las autoevaluaciones radica en la participación del empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento. Administración por objetivos. Consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo acuerdo y que sean mensurables de manera objetiva. Los empleados se encuentran en posición de estar más motivados para lograr los objetivos por haber participado en su formulación, ya que pueden medir su progreso y efectuar ajustes periódicos para asegurarse de lograrlos. A fin de poder efectuar estos ajustes, sin embargo, es necesario que el empleado reciba retroalimentación periódica. Los empleados obtienen el beneficio de carácter motivacional de contar con una meta específica. Los objetivos ayudan también a que empleado y supervisor puedan comentar necesidades específicas de desarrollo por parte del empleado. Las dificultades se centran en que en ocasiones los objetivos son demasiado ambiciosos y en otras se quedan cortos. Es probable, además, que los objetivos se centren exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta más difícil de medir. Cuando empleados y supervisores consideran objetivos que se miden por valores subjetivos, se necesita especial cuidado para asegurarse de que no hay factores de distorsión que puedan afectar la evaluación. La administración por objetivos ha sido ampliamente desarrollada en la empresa contemporánea desde que Peter Drucker habló de ello. El método de evaluación del desempeño por objetivos es basado en la planeación, la dirección y el control de la organización. En la administración por objetivos se establecen metas a alcanzar para cada funcionario, con base en los resultados que la organización espera alcanzar. Se hace énfasis en los resultados más que en las actividades y procesos que realiza cada empleado. 111. En este tipo de administración, el empleado no solo sabe qué debe hacer y cómo hacerlo, sino también por qué lo hace y cuál es el fin de su trabajo. El objetivo es un término usado para indicar lo que se busca con un programa administrativo, bien sea que se instaure en términos generales o específicos, mientras que la connotación de metas es casi invariablemente de aspiraciones específicas, cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, lograr un superávit es una meta, pero apuntarlo con un volumen de ventas de $12,000,000,000, con una producción de 200.000 unidades, es un objetivo claro de la administración de dicha empresa. En la práctica, no se hacen diferenciaciones claras entre meta y objetivo, términos que por lo regular se utilizan en forma intercambiable. Para establecer un objetivo se deben tener en cuenta varios conceptos imprescindibles, para que los resultados estén de acuerdo con las metas propuestas. Las características de los objetivos son las siguientes y deben responder a preguntas claves. Cuantitativos. Los objetivos deben ser cuantificables, es decir, que se puedan medir y responder a la pregunta ¿cuánto? Análisis cuantitativo. Por ejemplo, establecer el volumen de las ventas y cuántas unidades se deben producir para alcanzarlo. Cualitativos. Los objetivos con esta virtud deben expresar las cualidades que debe tener la situación que se quiere lograr, es decir, que también debe quedar la situación en la que se está interviniendo. Específicos. Deben indicar el resultado a obtener, además la respuesta debe estar orientada a qué se quiere lograr y determinar cuándo se va a lograr. Oportunos y realistas. La pertinencia es una virtud implícita y por lo tanto deben darse en el momento justo y adecuado para que sean alcanzados, además de apuntar efectivamente al equilibrio de lo planeado. Costeables. Cuando se habla de costos, se requiere que los objetivos trazados se encuentren dentro de los márgenes establecidos en unos presupuestos reales para que brinden la mayor eficiencia de los recursos y determinen un beneficio de peso. Esto quiere decir que debe producir una tasa de retorno acorde con la inversión. Claros. El enunciado del objetivo debe ser diseñado en lenguaje que todos puedan asimilar, de manera que se cree consenso sobre lo que se quiere que se haga y su respectivo resultado. El objetivo debe apuntar a un área clave de resultados, es decir, la definición de la parte donde se integrarán el conjunto de actividades a desempeñar por una o varias personas en la organización y que contribuyen en forma significativa al logro de los objetivos propuestos. 112. Existen unos criterios orientados al logro que permiten que la organización realice su presencia dentro de determinadas áreas de desempeño y que conducen a autonomía en el desempeño de las tareas asignadas. La persona encargada podrá controlar las variables que maneja para el logro efectivo, que el resultado se pueda medir, que el aporte del logro sea relevante y alta significación para el desempeño del cargo. Beneficios en términos de las áreas clave de resultados. Cuando se declaran objetivos en las organizaciones plenamente acordados, la empresa obtiene formas de cambiar el estilo de dirección para proceder a estructurar el empoderamiento y actuar coherentemente con los planes estratégicos.
Posibilita el ejercicio de trabajo en equipo, determinando áreas de desempeño con contenido común. Estimula la iniciativa y la innovación mediante procedimientos prácticos y motivacionales. Recrea un clima organizacional que permite afianzar círculos de calidad en procura de implementar planes de mejoramiento administrativo. Estándares de desempeño y resultados específicos. Determinar las áreas donde se deben dar resultados específicos es de alta importancia, de manera que el impacto debe notarse de acuerdo a los logros de objetivos debidamente planteados. Para ello, se debe fijar un estándar que permita conocer si las acciones desarrolladas son las adecuadas o si se debe reiniciar o cambiar el proceso. Es decir, se establecen metas definidas que van a permitir una medición exacta de lo planeado. La definición de estándar comprende hasta dónde y cómo se debe llegar en circunstancias habituales de trabajo. Es lo que se espera que el trabajador realice, teniendo todas las herramientas necesarias para la ejecución de una labor. Los estándares de desempeño se clasifican en dos categorías. Cuantitativos. Un elemento que se puede medir de acuerdo a la relación o factor establecido. Por producción. Unidades fabricadas por mes. Unidades reprocesadas, etc. Por presupuestos. Niveles de costos. Por mercadeo y ventas. Penetración en el mercado, medido en %, 113. Por procesos. Tiempos de espera. Financiero. Tasa interna de retorno de la inversión. Cualitativo, de calidad. Este tipo de estándares son un poco más difíciles de medir, pero pueden ser verificados mediante una estimación preestablecida y por razón de la observación de su impacto. Congruencia de los objetivos del área de desempeño con los objetivos generales de la organización. Niveles de satisfacción del cliente interno, clima organizacional, con el número de reclamos realizados por procesos. Cliente-servidor. La importancia de los estándares de desempeño y sus resultados se encuentra en la consistencia de la relación existente entre estos y las áreas de gestión donde se implantan. Algunos expertos indican que llevan a departamentalizar la empresa. Sin embargo, cuando se establezcan, se mide la relación que tienen con otras áreas. Cuando se enuncia mirar la relación con otras áreas, indica que la organización, por ser un sistema, debe establecer congruencia en los objetivos de cada área, es decir, relacionar la cadena de valor en todos sus departamentos para que los objetivos organizacionales apunten a las metas de la misma. Ninguna área de la empresa puede separarse de la visión y la misión de la empresa. Evaluaciones psicológicas. Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función esencial es la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. La evaluación consiste en entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, conversaciones con los supervisores y una verificación de otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación una evaluación de las características intelectuales, emocionales, de motivación y otras más, que pueden permitir la predicción del desempeño futuro. El trabajo de un psicólogo puede usarse sobre un aspecto específico o puede ser una evaluación global del potencial futuro. A partir de estas evaluaciones se pueden tomar decisiones de ubicación y desarrollo. Debido a que este procedimiento es lento y costoso, generalmente se reserva a gerentes jóvenes y brillantes. Métodos de los centros de evaluación. Son una forma estandarizada para la evaluación de los empleados, que se basa en tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. Esta técnica suele utilizarse para grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial de desarrollo a futuro. Con frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los empleados con potencial y se les somete a una evaluación individual. A continuación, se selecciona a un grupo especialmente idóneo para someterlo a entrevista en profundidad, exámenes psicológicos, estudio de 114, antecedentes personales, hacer que participen en mesas redondas y ejercicios de simulación de condiciones reales de trabajo, actividades en las que van siendo calificados por un grupo de evaluadores. Los veredictos de los diferentes evaluadores se promedian para obtener resultados objetivos. Este método es costoso en términos de tiempo y de dinero. Requiere además separar de sus funciones al personal que está en evaluación. Los resultados pueden ser muy útiles para ayudar al proceso de desarrollo gerencial y las decisiones de ubicación. Implicaciones del proceso de evaluación. Tanto el diseño del sistema de evaluación como sus procedimientos suelen ser responsabilidad del departamento de personal. Si el objetivo consiste en la evaluación del desempeño durante el pasado y en la concesión de reconocimientos, es probable que se prefieran los enfoques de carácter comparativo. Se pueden utilizar otros métodos para la evaluación del desempeño pasado, en caso de que la función esencial del sistema consista en el suministro de retroalimentación. Los métodos de evaluación orientados a futuro pueden centrarse en metas específicas. La autoevaluación o los centros de evaluación pueden proponerse la identificación de aspectos específicos que se pueden mejorar o servir como instrumentos de la promoción interna. Es necesario que el enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de línea. Los sistemas de evaluación que implican la participación de los gerentes y supervisores tienen mayor aceptación. La participación incrementa el interés y la comprensión. Capacitación de los evaluadores. Independientemente de que se opte por cualquiera de los métodos, los evaluadores necesitan conocimiento sobre el sistema y el objetivo que se plantea. Dos problemas esenciales son la comprensión del evaluador del proceso que se lleva a cabo y su congruencia con el sistema adoptado. Algunos departamentos de personal proporcionan a los evaluadores un manual que describe en detalle los métodos y políticas en vigor. Muchas compañías revisan sus niveles de compensación 2 veces al año, antes de conceder los aumentos semestrales. Otras practican una sola evaluación anual, que puede coincidir con la fecha del aniversario del ingreso del empleado a la organización. Lección 19. Entrevistas de evaluación. Son sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a los empleados retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su potencial a futuro.
El evaluador puede proporcionar esa retroalimentación mediante varias técnicas. La de convencimiento, utilizada con los empleados de poca antigüedad, se pasa revista al desempeño reciente y se procura convencer al empleado para que actúe de determinada manera. La de diálogo, se insta al empleado para que manifieste sus reacciones defensivas, excusas, quejas, se propone superar estas reacciones mediante asesoría sobre formas de lograr un desempeño mejor, y la de solución de problemas, identifica las dificultades que puedan estar interfiriendo en el desempeño del empleado. A partir de allí se solucionan esos problemas mediante capacitación, asesoría o reubicación. Mediante el hincapié en los aspectos deseables del desempeño por parte del empleado, el evaluador se encuentra en posición de brindar nueva y renovada confianza en su habilidad para lograr sus metas. Este enfoque positivo también capacita al empleado para hacerse una idea global de los aspectos fuertes y débiles de su desempeño. La sesión de evaluación del desempeño concluye centrándose en las acciones que el empleado puede emprender a fin de mejorar áreas en las que su desempeño no es satisfactorio. La entrevista de evaluación proporciona a los empleados retroalimentación directamente relacionada con su desempeño. Cumpliendo con lo anterior, a la hora de diseñar una evaluación de desempeño, se debe considerar que no todos los evaluados tienen las mismas funciones, ni las mismas capacidades. Por eso es que no se puede aplicar una misma evaluación a todos por igual. Por lo tanto, no se puede olvidar que cada elemento a evaluar debe tener un criterio de medida, siendo esto lo más importante de la evaluación, porque el mismo debe de ser verificable en todo momento. Cuando se indica criterios de medida, indica una escala fijada con anterioridad para cada aspecto a evaluar. Con criterios de medida bien definidos, se tiende a reducir los errores de carácter subjetivo del evaluador. A través de una técnica de trabajo con expertos de experiencia y conocimiento suficiente en el aspecto que se evalúa, se logra que, a través de sus opiniones, primero, decidan cuáles son los parámetros que deben ser medidos en valores de la organización, reglamentos internos, códigos de ética, factores cuantitativos del puesto de trabajo, diseño puesto de trabajo, profesiogramas, contenido de trabajo, factores cualitativos de puesto de trabajo, perfil de puesto, características y habilidades personales que requiere el puesto. 116. Segundo, establezcan los criterios de medidas y escalas de evaluación para cada aspecto de la ED. Indiquen la importancia que tiene cada elemento a evaluar, es decir, qué peso tiene cada uno en el resultado final de la ED. Este procedimiento está relacionado con el método de suma ponderada. El peso de cada elemento no es conocido por el evaluador, y entonces los errores de carácter subjetivo de este se verán disminuidos. Tercero, decidan cuál es el método de evaluación de desempeño más apropiado a utilizar para cada caso. Cuarto, indicar los demás elementos que se deben tener en cuenta en la evaluación de desempeño, tales como, con qué frecuencia se realizarán las evaluaciones, cómo se llevará a cabo el proceso, cómo se ejecutará el plan de acción sobre los resultados de la evaluación, propuestas de medidas. Otros aspectos de interés necesarios. La evaluación final se obtiene de la suma de todos los puntos obtenidos en la evaluación entre la cantidad de elementos evaluados, y los resultados se adecuan a la siguiente escala: excelente superior a 8. Siendo mejor cuanto más se acerque a 10. Bueno desde 7, 9, hasta 6, aceptable desde 5, 9. Hasta 4, malo menor de 3, 9. Siendo más malo cuanto más se acerque a 0. Las conclusiones de la ED, como se ha explicado antes, tendrán diferentes finalidades. Una de ellas será proponer un plan de medidas para mejorar el desempeño que reflejará la medida planteada y el periodo de tiempo para cumplirla. Aquí es cuando se realiza la entrevista de ED, logrando que sea lo más fructífera posible para ambas partes. Para lograrlo deberá seguir los principios de este tipo de entrevista mencionados anteriormente. Se deberá lograr un acuerdo sobre la fecha en que será discutido el plan de medidas nuevamente, con el objetivo de verificar su cumplimiento. Esta fecha deberá ser fijada antes de la próxima evaluación, es decir, no se debe esperar a que llegue la ED para analizar el plan de medidas, porque no se sabría cómo va el mismo y no se estaría a tiempo para corregir las desviaciones que pueda tener. Siendo óptimo, por ejemplo, que si la ED se realiza cada 6 meses, entonces el plan de medidas propuesto en la última ED se deberá chequear 3 o 4 meses después de la misma. 117. Otra de las finalidades es demostrar si el trabajador es idóneo o no en su puesto de trabajo. En empresas como las colombianas que atraviesan el proceso de perfeccionamiento empresarial, la idoneidad es fundamental en los trabajadores para mantenerse en su puesto. Cabe destacar que la ED sirve para apoyar los planes de carrera profesional dentro de la organización, justificando las decisiones de promoción con el desempeño que ha venido logrando el empleado y con las potencialidades de este para un futuro. Luego se continúa la ED con la realización de la entrevista con el evaluado, en donde se le dará a conocer lo que se espera de él, se destacarán los aspectos positivos del evaluado que le ayudarán a mejorar su desempeño futuro. Se obtiene una retroalimentación de la efectividad del proceso y se detectan posibles errores en el diseño de puesto de trabajo. Aquí es muy importante señalar la disposición de colaborar con este para mejorar su desempeño. Se deben respetar los principios de una entrevista efectiva. Para finalizar la evaluación de desempeño, se tiene la firma del modelo por ambas partes. Indicadores de gestión como evaluación del desempeño. La apertura económica global ha venido presionando a las organizaciones a buscar la excelencia como única forma de sobrevivir en el complejo mundo de los negocios de una manera desafiante. La búsqueda de la excelencia es la base del lucro y de la permanencia en el mercado. La apertura ha conducido a las empresas a la disminución inesperada de los niveles jerárquicos para realizar prácticas de downsizing y reducción. Este ejercicio acorta la distancia entre los diferentes rangos o jerarquías en las organizaciones, es decir, ha propiciado el aplanamiento del organigrama.
Las nuevas tendencias en la evaluación del desempeño humano, desarrollado de forma individual o colectivo, trabajo en equipo, han marcado un nuevo camino. Los complejos procesos de evaluación desaparecen gradualmente, aunque de modo momentáneo, dando paso a la evaluación cualitativa y continua de las personas, que no obedece a informes repetidos, para dar con la persona responsable del procedimiento o de la toma de decisiones en la cadena de valor. Los procesos de la búsqueda de la excelencia propenden porque las empresas realicen inversión en entrenamiento, capacitación y desarrollo de las personas, que ya no se consideran recursos, sino que por el contrario se miran como talentos humanos que deben estimularse, empoderarse y desarrollarse. Sin embargo, los procesos de cambios de comportamiento podrían resultar inútiles si la capacitación guía, direccionadora y motivadora que se le da a los agentes de cambio 118. Las personas, no es activa y se implementa un apropiado sistema de evaluación del desempeño que revele el acierto o desacierto de las acciones emprendidas, de forma que indique si los esfuerzos realizados, las estrategias seleccionadas y los objetivos propuestos, verdaderamente conducen al logro de las metas establecidas. La evaluación del desempeño se torna indispensable, de manera permanente, con el fin de verificar el camino escogido, para que se puedan introducir las correcciones o modificaciones necesarias, teniendo que el contexto es cambiante y sensible a los procedimientos del mercado, por lo tanto la organización se debe comportar de manera sistémica. Todas las influencias a que se ve expuesta la organización indican que la evaluación del desempeño debe apuntar a un cambio radical y se ha hecho evidente que la renovación progresiva de la organización funcional y departamentalizada por la organización por procesos marca nuevos parámetros en los sistemas de indicadores y de mediciones de las empresas. Además, la nueva estructura organizativa propone la participación de los trabajadores en los resultados y las decisiones de las empresas. La gente se convierte en un aliado estratégico y finalmente hasta en un asociado inversionista. Desde el anterior punto de vista, los sistemas de medición o indicadores deben ser más objetivos, estar agrupados y conectados con la visión global y sistémica de las organizaciones. En este contexto, las tendencias de las evaluaciones de desempeño tienen que ser sistémicos. La organización desde este ángulo debe verse de una manera holística, integrada, formando una sola estrategia, donde la pertinencia de los planes y proyectos son la base fundamental de los objetivos deseados, de manera que se sabrá exactamente qué medir, cómo se va a hacer y dónde se va a hacer. Desde esta integración, los indicadores abarcan los principales procesos, identificando los principales factores de éxito, de forma que deje ver las relaciones de causa-efecto. Su enfoque estratégico entonces serán los clientes internos y externos, con criterio de evaluación diferente. La universalidad, en el diseño, construcción y determinación de los indicadores, no funciona. Es decir, deben ser escogidos de acuerdo a los factores, criterios o efectos que se quieren medir. En el caso de recursos humanos, los objetivos de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje son los inductores necesarios para conseguir resultados dentro de una organización sistémica. Los indicadores como conjunto y elemento integrador. Las prácticas de recursos 119. Humanos siguen estándares en los procesos: reclutamiento, selección, inducción, entrenamiento, capacitación, desarrollo, seguimiento y evaluación. Al establecer indicadores que den una lectura de si los procesos fueron los apropiados, revelan si las personas que se aprovisionaron para los puestos fueron las adecuadas para el correcto desempeño de la labores. De igual manera, si se encuentran ubicadas en el lugar que corresponde a su perfil ocupacional o si por el contrario en el lugar donde están se encuentran subutilizadas. Asimismo, se pueden encontrar las debilidades, fortalezas o potencialidades para efecto de promoción y desarrollo. Los indicadores como factor de crecimiento. La evaluación de la gestión propicia información pertinente del cómo lo está haciendo un empleado y al realizar retroinformación, el individuo podrá autoevaluarse y autodireccionarse para efectuar un control sobre sí mismo, sobre sus acciones, sobre su futuro, de manera que le permite reorientar sus potencialidades y competencias con la finalidad de hacer mayores esfuerzos en la alineación de sus objetivos personales con los organizacionales, haciéndolo más participativo. De igual forma, la organización podrá incentivar sus esfuerzos y lograr los resultados esperados. Lección 20. La nueva perspectiva de la medición de la gestión. Los cuadros de mando integral. Balanced Scorecard. El Balanced Scorecard es un sistema de control estratégico basado en un conjunto de medidas de desempeño empresarial que ofrecen una visión global sobre la actividad de la empresa, incluyendo tanto medidas financieras de rentabilidad y retorno sobre la inversión como medidas de carácter operativo como la satisfacción del cliente, los procesos internos y las actividades de innovación y mejora de la organización. Este enfoque viene siendo utilizado crecientemente por las empresas exitosas contemporáneas. Su objetivo principal es el de permitir gerenciar la organización con 120, una visión de futuro referida a un conjunto preciso de indicadores de gestión que permiten monitorear el grado de acierto en la puesta en marcha de la estrategia. En la siguiente tabla se muestran algunas medidas que componen el BSC. Es una herramienta que facilita la comunicación del plan estratégico al traducirlo en un conjunto concreto de objetivos, metas, iniciativas y responsables. Con un tablero de mandos los directivos comunican la estrategia, asignan responsabilidades y empiezan a gerencia por resultados. Es en ese contexto que el gerente de recursos humanos juega